Alonso Barán acaba de publicar su tercer libro. Recordemos que le entrevistamos por el primero, una novela, El azar no se llora, y por el segundo, un breve ensayo, Libre pensamiento. Ahora acaba de publicar en Plan B de Ediciones B este libro, El arte de morir dos veces. Bienvenido, Alonso, gracias por esta nueva oportunidad de hablar contigo. No, gracias a ti por invitarme. Y son 700 páginas, es un montón, ¿no? Sí, eso parece. Es Sí, una novela de largo aliento. un tocho, novela tocho, sí. ¿Y por qué? ¿Por qué decidiste que fuera una novela así amplia? ¿Porque necesitaba de alguna manera la estructura de la historia, ese desarrollo? Sí, bueno, es como es un viaje, es una novela de viajes, bueno, de viajes, pues que ocurre un viaje carretera a través de Estados Unidos, pues claro, te daba la oportunidad de escribir muchísimas aventuras, ¿no? Y como luego toda la novela en sí es una alegoría por el tránsito de la vida, pues necesitaba también pues desarrollar determinadas, alegóricamente, determinadas épocas por las que todos pasamos durante la vida. Claro, y vamos a ver, ¿tú dirías que entonces que el género literario al que pertenece es una novela de carretera o es más bien una novela negra, es una mezcla? Es una mezcla, realmente es un thriller existencialista, ¿no? Porque se fundamenta en el existencialismo, ¿no? Pero está encuadrado dentro de los géneros de neo-noir, neo-western y pues lo que es una novela carretera, ¿no? De, pues que ocurre pues como las road movie, como las películas, pues igual también las hay en novelas, ¿no? Y transcurre porque es un viaje en carretera pues desde Atlanta hasta México, ¿no? Y atraviesa todos los Estados Unidos. ¿Y qué modelos has seguido, más o menos, o has tenido en cuenta? ¿Cuáles son tus, digamos, referentes literarios a la hora de...? Sí, bueno, realmente el referentes literarios más que nada es parte de la imaginería cultural del cine de las road movies, ¿no? Ajá. Tenemos pues Easy Rider o no sé, hay cientos, ¿no? Entonces es algo que ya está, entonces como referentes literarios, pues en sí más que nada son referentes filosóficos por la estructura del existencialismo, ¿no? Y luego pues lo que lleva todo el encuadramiento de lo que son los géneros thriller, pues, de lo que ocurre con la trama thriller, lo que ocurre con la trama del noir y del género de neo-western, ¿no? Ajá. Y transcurre en Estados Unidos, como has dicho, ¿no? De Estados Unidos a México. ¿Era obligado por el tipo de género al que pertenece o...? Sí, lógicamente todos tenemos en la cabeza, ¿no?, lo que son los road movies o las novelas de carretera que transcurren pues en grandes extensiones de terreno, ¿no? Y luego aparte que es que la trama transcurre a través también de la América profunda, ¿no? Que pues lo que hacen pues las costumbres y el tipo de personas que se encuentran allí, ¿no? Pues me permitían pues hablar pues de la profundidad y de la maldad del ser humano intrínseca, ¿no? Entonces no era un capricho, era que pues valorando diferentes escenarios consideré bueno, pues era lo mejor por extensión de terreno y por las costumbres y los personajes que me permitía, pues ya te digo, la América profunda con todas sus variedades, ¿no? Ajá. ¿Y te has documentado bien? ¿Existen los lugares, no? Sí, todo está... ¿Has estado allí? ¿Has visto...? No, allí no he estado, o sea, es decir, no he estado. Muy bien, Lo único que sí me he documentado muy bien, aparte, bueno, tenemos una cosa que es muy buena, ¿no? En nuestra época, que es Internet, ¿no? Claro, Entonces, ¿qué pasa? Que el Google Earth, claro, ¿no? Efectivamente, ¿no? Además hay lectores que me dicen que lo que hacen es que utilizan el Google Street, ¿no? Para ver cuando están, le están leyéndolo, ¿no? Y van viendo que los sitios, ¿no? Entonces, lo que me documenté mucho también son pues en bibliotecas públicas que ellos tienen, que además las tienen casi todas en español, a través de sus webs, pues por ejemplo, vas al gobierno de Texas, ¿no? Y el gobierno de Texas pues tiene toda la información que necesitas para... Entonces, ¿qué ocurre? Pues la verdad que el viaje, lo que más me disfruté muchísimo documentándome y creando todo lo que es el itinerario, Claro. Efectivamente, eso fue realmente divertido, ¿no? Llevó mucho trabajo, ¿cierto? ¿No? Porque claro, pues tienes que considerar pues que bueno, pues que no le habla lo mismo una persona en Atlanta que son las costumbres de un tejano o que de un Alabama, no tiene nada que ver, ¿no? Entonces todo eso lleva trabajo, pero bueno, el resultado que es que... ¿Cómo se te ocurrió la historia? Pues realmente fue por un pensamiento, ¿no? Es decir, pensé, y si una persona, estamos en una época en la que pues la sociedad te lleva a llevar un género de vida que a lo mejor no es el que tú quieres llevar, y cuando te quieres dar cuenta, pues a lo mejor es muy tarde, ¿no? A lo mejor dices, ¿qué he hecho, no? Y entonces, bueno, pues se me ocurrió que alguien pues que fingía su muerte para
para poder recomenzar, ¿no? Ajá. una nueva vida, ¿no? Y surgió ahí, recuerdo más que iba cruzando una calle, Santa María de la Cabeza, creo que era, y se me ocurrió, y dije, bueno, y a partir de ahí vi que todo empezaba a encajar, ¿no? Es decir, que, pues bueno, pues alguien fija su muerte, pues el existencialismo como forma de empezar a llevar tu vida, ¿no? Rigiéndote en tus ¿Y propios cómo es? paradigmas. ¿Cómo es esta persona, este personaje principal, ¿no? Lo único que sabemos al principio de él es que está en una mala situación económica y, en fin, que tiene muchas deudas y poco dinero, ¿no? Sí, Más o menos. pues sí. Bueno, es buena persona, ¿no? O sea, Ajá. yo lo que planteo que se llama Alex White, ¿no? Entonces el nombre que está hecho como que se va una cosa, Claro, una claro. cosa pues normal, Blanco, ¿no? Efectivamente, no es. Y es una persona que, bueno, que la sociedad le ha llevado a tener deudas, ¿no? Que por cuando te quieres dar cuenta, pues dices, oye, En realidad se ha endeudado precisamente para ayudar a otra persona, ¿no? A sobrevivir, ¿no? claro, efectivamente. Yo lo que planteo es una disquisición que es que dices, bueno, hay veces que tú tienes que por hacer lo correcto o por el mismo funcionamiento de la sociedad, ¿no? De cómo está estructurada, pues a ti te lleva a una situación existencial, pues que puede ser asfixiante, ¿no? Entonces, lo que le ocurre a esta persona es eso, ¿no? Que está asfixiado por haber hecho lo correcto, por haber seguido pues, los paradigmas sociales, ¿no? Y las corrientes sociales, y se da cuenta que dice, bueno, es que yo no he sido dueño de mi destino en ningún momento, y le surge una oportunidad, ¿no? Que es de, pues, de robar una cantidad de dinero a sus jefes y tal, y de poder empezar de nuevo. Entonces, pues dice, bueno, ¿cómo empiezo de nuevo? Por una vía paralela, ¿no? Claro, Una efectivamente. vía alternativa que es ilegal, ¿no? Sí, efectivamente, Claro. pero dice, bueno, si lo legal no me ha llevado nada más que a un abismo, ¿no? penar. Efectivamente, ¿no? Pues entonces tomo esta oportunidad y empiezo de cero. Y entonces eso es realmente es una forma de tomar las riendas de tu destino, es decir, hago mi propia moral, no sigo las morales impuestas, y empieza de cero como un renacer, ¿no? Pues un estilo existencialista. Finge su muerte, se coge otra nueva identidad que es Newton Man, es una nueva, Claro. es una alegoría, ¿no? Ajá. Es decir, nuevo hombre, Sí. y es como renace, ¿no? Y ahí a partir de ahí pues empieza un viaje que representa lo que es el tránsito por la vida, ¿no? Pues, por épocas y circunstancias que pasamos todos, y es lo que representa el viaje a través de Estados Unidos. Lo único que claro que él pues imagina que va a ser un viaje placentero para llegar a México y empezar de cero, y no lo es, ¿no? Es como la vida en sí, ¿no? Que viene pues a salir de problemas para meterte en más problemas, ¿no? Sí. Y hay un antagonista que es un policía, hablemos también de él. Sí, es Solomon Swart, es un exmilitar, ¿no? Que, pues, que estuvo en Irak y quedó traumatizado, y entonces realmente es al que le pertenece el dinero, y Alex no lo sabe, ¿no? Entonces este hombre pues, pues, representa, digamos, lo que es la muerte, ¿no? El nuevo personaje, o sea, el protagonista renace, y como todos nosotros en la vida, según nacemos, pues todos, la muerte está ahí, nos va persiguiendo, ¿no? Claro. Poco a poco morimos cada día, ¿no? Entonces él le persigue a través de Estados Unidos, y esta es una persona, bueno, pues que está capacitada pues para desplegar violencia, ¿no? Es un exmilitar, y no duda en perseguirle por todo Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues la novela se convierte al final en una persecución a tres, porque pues Alex huye, Solomon persigue a Alex, y un matrimonio de policías, ¿no? Que están encargados de solucionar unos crímenes que se producen y tal, pues persiguen a los dos sin saber que están persiguiendo a dos personas, piensan que solo persiguen a Alex, ¿no? Y pues eso se convierte en una persecución a tres bandas, ¿no? Y bueno, pues el protagonista, pues el principal protagonista no sabe que le están persiguiendo a nadie, ¿no? Claro. Y bueno, pues Claro, el lector sí, ¿no? Y el lector tiene efectivamente, una el lector cierta tiene intriga, ¿no? A ver cuándo, a ver cómo. efectivamente, y luego pues bueno, va sucediendo una serie de todo lo que sucede, toda la acción de género thriller está fundamentada, pues insisto, son alegorías del tránsito por la vida, ¿no? Es decir, que tiene un trasfondo que la idea era que fuese útil para el lector, ¿no? Que se vea reflejado en circunstancias, ¿no? Que le pueden pasar en su día a día. Aunque no vaya por el mal no, camino, no, por supuesto, ¿no? Oye, y la estructura de la novela, hablemos un poco de ella, porque el hecho de que vaya pasando por distintos sitios, ¿no? Parece, a mí por lo menos, en cierto modo, ¿no? Y salvando las distancias, me recuerda un poco a la comedia del Dante, ¿no? Es decir, que es como una bajada a los infiernos y es, no sé.
Sí, la estructura es una estructura general de inicio, nudo, desenlace, ¿no? Entonces, lo que sí hice fue estructurarla, luego todo lo que el contenido de la novela, efectivamente, no lo había visto así, ¿no? Es en episodios que tienen que son representativos de determinadas cosas. En este caso, del tránsito por la vida, ¿no? Entonces, sí, los escenarios, pues una de las cosas también que la ambiente de Estados Unidos era también por los escenarios que me permitían, pues poder representar, ¿no? Con esos escenarios y con los personajes simbólicamente, ¿no? Efectivamente, o sea, claro, o sea, una persona pues es joven, cuando es joven le pasa una serie de cosas, cuando tiene unas encrucijadas en su vida, siempre tenemos encrucijadas, ¿no? Y esas encrucijadas están pues representadas alegóricamente en los personajes y en los episodios que ocurren en la novela. Nos quedan 2 minutos, sí. Me gustaría que habláramos de la sucesión, precisamente de esa sucesión de conflictos, sí. ¿no? Hablemos de algunos de los, selecciona algunos, ¿no? Sí, por ejemplo, hablo bueno, es que le hablo de estos señores, pero claro, no quiero hacer spoilers, claro, ¿no? No, es bueno, que vale. entonces, no, mira, por ejemplo, pongo un ejemplo. Cuando llegas a una determinada época en la vida, cuando ya eres mayor, has hecho tu dinero y tal, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que ya tienes vejez, ¿no? ¿Y qué es lo que ocurre? Pues la metáfora del león viejo y el león joven, ¿no? Es decir, que alguien que quiere quedarse con tus... Entonces, pues llega a un pueblo, ¿no? En el que pues hay una persona que es rica y hay una conspiración, ¿no? Para quitarle su dinero. Entonces, el tío llega normal, no sabe nada, llega con su coche y tal, ¿no? Y se ve envuelto en una conspiración, por ejemplo, ¿no? Otra es, pues, por ejemplo, por ejemplo, no contamos nunca con la enfermedad, ¿no? Pues conoce a alguien, claro, todos tenemos en nuestra vida, tenemos unos planes de vida, pero ninguno es que te puedes poner enfermo, ¿no? Y pues, entonces conoce a alguien que le pasa eso. Otro ocurre con el antagonista, ¿no? Pues que pues, se ve reflejado en gente que ha sido como él, ¿no? Como que es una persona que pues, ha ido a lo suyo, cometiendo crímenes y tal, y se ve reflejado en gente que ha llevado ese género de vida y que, pues, cómo ha acabado y tal, ¿no? Entonces eso, pues, ahí, claro, son 700 páginas, hay muchísimas, ¿no? Hay muchísimos episodios, sí. Alonso, vamos a ver, ¿en qué te ha transformado a ti la escritura de la novela? ¿Qué esperas que sienta el lector cuando lo lea? Porque está claro que hay adrenalina en cada página, como lo dices bien, además, en la contraportada, ¿no? Pero aparte de la adrenalina, ¿qué es lo que te gustaría que quedara en el espectador, iba a decir? Sí, el espectador y el lector. En cierto modo es así, ¿no? En el lector, ¿no? Sí, claramente la doctrina del existencialismo, es decir, el existencialismo lo que te permite, es una doctrina, ¿no?, que te dice, haz tu propio camino, toma tus decisiones, persigue tus sueños, al fin y al cabo, ¿no? Claro. También. Pero, hombre, no vamos a hacerlo de una forma abstracta, ¿no?, y desordenada, sino, pues, uno tiene que saber que toda decisión implica una pérdida, que toda decisión tiene una consecuencia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la sensación que yo lo que quiero transmitir al lector, ¿no?, cuando acaba de leer el libro, es que, pues, ha adquirido, pues, digamos, herramientas para poder enfrentarse a lo que es la vida en sí, que la vida tienes que elegir cada segundo, ¿no? O sea, Sartre decía que el hombre está condenado a ser libre, ¿no? Es decir, y a inventarse, tiene que estar constantemente creando su propio destino, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Claro, pues no es como ir a la universidad o al colegio, ¿no?, que tienes unos exámenes, sabes cuándo tienes que estudiar. La vida no te pone esas estructuras, y el existencialismo sí te da esas estructuras, ¿no?, esas herramientas intelectuales para poder, digamos, conducirte bien a lo largo de tu vida y que te equivocas lo menos posible, porque equivocarnos no vamos a equivocar siempre, ¿no? Muchas gracias, Alonso. Ha sido verdaderamente un placer compartir contigo estos nuevos minutos. Esperamos que vaya estupendamente el libro, que seguro que sí, porque está editado por Ediciones B, en fin, tiene una gran distribución y mucha suerte, éxito. Muchísimas gracias, ha sido un placer estar aquí. Seguimos, recuperamos unos minutos.